La respuesta es que obviamente no hay demasiadas modificaciones en las condiciones sociales, más probablemente eh, algunas condiciones económicas importantes como un arrastre inflacionario que ha sido importante en el país en los últimos meses y que ha tendido a estabilizarse en el último tiempo, pero probablemente la condición que marca la agenda y que marca la diferencia es el hecho de haberse rechazado el proyecto de constitución anterior, el 4 de septiembre del año pasado. Esta yo diría la condición más relevante que provocó la modificación y que nos permite explicar por qué este nuevo proceso constituyente tiene las características que tiene. Esto viene definido con unos bordes constitucionales, tiene un grupo de expertos ya designados y trabajando, tiene un grupo de árbitros constituyentes también que están designados y estamos pendientes de la votación en mayo de los nuevos convencionales que van a revisar la propuesta del grupo de expertos que está ahora escribiendo. Influye primero porque no habría proceso constituyente en estos términos si no hubiese existido el rechazo. Si hubiese ganado la prueba, estaríamos con las preguntas de instalación de ese proyecto constitucional. Y eso es una cuestión como, digamos, autoevidente del proceso actual. Este se debe al rechazo. Ahora probablemente uno podría tener una respuesta, una aproximación un poco más sustancial a ese fenómeno y preguntarse en qué medida el rechazo le entrega cierta identidad al proceso, y yo diría que eso hay que mirarlo con cuidado porque es un error, creo yo, demasiado recurrente aquel en que se incurre pensando en que Chile es un país que tiene una identidad tal como la del rechazo del proyecto constitucional durante el año 22. Yo creo que esto no es así. Mi impresión es que la identidad política del país sigue más o menos el mismo patrón histórico que se ha visto corrientemente aparecer. No es un país que se haya vuelto más reaccionario ni más conservador, sí que votó en contra por condiciones que son variadas ese proyecto constitucional de septiembre del año 22. Y creo que este sí permite poner varias alertas en la necesidad de protección de la democracia, que me parece una cuestión relevante que debe destacarse, ¿no? El rechazo del 4 de septiembre es un rechazo, por una parte, al proyecto constitucional, no tanto al texto constitucional que se proponía. Es un rechazo a cierta, yo diría, manera de ver eh, la identidad constituyente del país, pero no es una suscripción a un proyecto, por ejemplo, de corte neoliberal, o no es tampoco una manera de decir que Chile tiene una mayoría tan abrumadora de gente de derecha como se querido ver, sino que se trata simplemente de un fenómeno que creo que es complejo, que es multicausal y que, entre otras cosas, y muy importante, rechaza una aproximación, que fue la que fue ofrecida por la Convención Constitucional anterior. Si la pregunta sobre la, entre comillas, fatiga constitucional es una pregunta sobre los procesos constituyentes, sobre el proceso de cambio de la Constitución de 1980, la respuesta es no lo sé. Es probable que exista una fatiga con cierta manera otra vez de aproximarnos a los cambios institucionales, que debería ser estudiada, medida. Yo eso no tengo cómo determinarlo. Si la fatiga constitucional es una fatiga respecto de las instituciones de la Constitución del 80, puede ser, porque si usted recuerda, el año 2019 nosotros tuvimos un proceso de estallido social inédito, creo yo, para los últimos años de este país, y que entre otras cosas mostraba cierta incapacidad de las instituciones existentes para canalizar el descontento subyacente a ese estallido. Y eso fue compartido por prácticamente todos los actores políticos, excluidos algunos, o algunos que se autoexcluyeron, pero en general la gran mayoría de los actores de la política chilena asumieron que había una fatiga respecto a las instituciones constitucionales vigentes. Este proceso constituyente es el segundo en este grupo de fenómenos, pero le recuerdo que el gobierno de Michelle Bachelet instó por un proceso constituyente que tuvo desarrollo a través de un mecanismo de cabildos autoconvocados, en el que se logró una propuesta constitucional, lo que creo yo más bien suma a la idea de agotamiento constitucional o de fatiga constitucional respecto a las instituciones existentes, más que respecto del cambio.
Lo que puede haber, sí, creo yo, es una cierta frustración, más que fatiga. Frustración respecto a los resultados que la democracia, en los términos que sobre todo fue enfocada por los principales actores o voces del proceso constitucional anterior, pretendieron darle a la identidad, a la discusión política chilena, ¿no? En esa medida que yo creo que es más o menos claro que ciertos puntos de vista que se defendieron en el contexto de esa discusión eran puntos de vista, entre comillas, artificiales que provocaron rechazo, simplemente. Ahí tiene usted una cierta amplificación de algunas demandas sociales sectoriales, gremiales, o que fueron llamadas por algunos identitarias, que parece ser no estaban conforme o en la línea de lo que esperaba la mayoría de los votantes del padrón electoral chileno. Y por lo tanto, un escenario de rechazo, yo creo que pasa por tomar nota de cuáles fueron los escenarios que provocaron mayor fatiga. Yo creo que parte de esa nota es verificar que las instituciones constitucionales chilenas en alguna medida se han mostrado incapaces para resolver ciertos asuntos. Y eso también obliga a decir que no todas las instituciones constitucionales chilenas se encuentran incapaces frente a algunos asuntos, hay algunas que han funcionado. Y eso entiendo yo, o me da la impresión de que hay un sector importante del país que por esto las defiende. Hay otras, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito del derecho a la salud, del derecho a la educación, donde pareciera que las instituciones, tal y como están pensadas desde el 1980 hasta el 2006, con la reforma de Ricardo Lagos de esa constitución, merecen ser modificadas. Entonces yo creo que va a depender en alguna medida de cómo se enfoque ese probable hastío, cansancio, fatiga o sensación de rechazo, sensación de, de irrelevancia. Creo que es el enemigo más importante de este actual proceso y que podría conducir a un nuevo rechazo a un texto. No sé, es imposible saber si se va a insistir si en el escenario de que se rechazara este proyecto. Es complicado, digamos, predecir si habría un intento nuevo. Yo tengo la impresión de que no, yo me la jugaría porque no va a haber un nuevo intento, porque las condiciones de ejecución de este proyecto actual ya tiene comprometido al Parlamento, porque es el Parlamento, los partidos políticos con representación parlamentaria los que han designado los expertos que van a redactar el texto, porque se va a utilizar el padrón de voto obligatorio otra vez ahora en la elección de los convencionales constituyentes, cosa que no se usó en el proceso anterior. En la elección de convencionales del proceso anterior fue con padrón voluntario, y se usó en cambio en el plebiscito de salida el padrón obligatorio, lo que creo que entrega diferencias en el comportamiento electoral de los chilenos. Y por lo tanto habrá que ver cómo se catalizan, diría yo, los principales errores del proceso anterior, las principales incapacidades de las instituciones existentes, y yo esperaría que se proponga un texto razonable y sensato que nos permita además salir adelante de este nudo, de este problema constitucional en Chile. Si la pregunta de democracia paritaria se refiere a las propuestas constitucionales de ese proyecto rechazado que comprometían al Estado de Chile con la paridad, yo diría que no, si uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esas reglas, con la manera en que se redactaron, con los objetivos que quizá parecían asociarse a esas instituciones, pero mi impresión es que no fue eso sustantivo para el rechazo. No, yo no diría que la democracia paritaria genera animadversión en Chile, ni aun en los votantes más conservadores. Yo diría que ciertas versiones, otra vez ciertas aproximaciones políticas al fenómeno del feminismo, a la perspectiva de género, y por tanto de la paridad como exigencia de igualdad, podrían encontrar rechazo, pero en sectores, creo yo, más bien minoritarios de la población. Mi impresión es que una tesis sobre paridad en las instituciones ha ido produciéndose en Chile, en el Poder Judicial, sin duda en el Poder Ejecutivo. Piensa usted que sin que fuese explícito, el gabinete del presidente Boric no solo era paritario, sino que en su versión original, ya esto ha ido cambiando con los meses, pero en su versión original
tenía más mujeres que hombres en las diversas carteras de sus ministerios. Entonces yo creo, ese primer tema yo diría no es por sí mismo problemático, no. Ahora, lo que me parece más llamativo todavía, pensar que la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto hubiese sido un tema rechazado. Tampoco, ¿no? De hecho, ni siquiera es un problema constitucional de ese proyecto. En Chile existe una ley de interrupción voluntaria del embarazo anterior, ¿no? El aborto en 3 causales. Existen las clásicas 3 hipótesis de interrupción del aborto, por riesgo de la vida de la madre, por indicación embriopática, hay plazo para ejercer hay objeciones de conciencia para ciertas instituciones, incluso, que algo muy particular, que existe objeción de conciencia institucional en Chile para la ejecución o no de un aborto. Pero hay aborto desincriminado en Chile, ¿no? Y eso no es una cuestión constituyente. La Constitución de 1980 dice que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Ni siquiera existe rango constitucional en la Constitución del 80 a la vida del que está por nacer, ¿no? Y ese es un debate que ha tenido, digamos, largo aliento en Chile y que terminó, creo yo, por imponerse también el gobierno de Michelle Bachelet con una ley que regulaba la interrupción voluntaria del embarazo. La única norma que yo puedo recordar que fue modificada, pero que tenía tendencia a la evitación completa del aborto, era una norma que fue redactada por el gobierno militar, por la dictadura de Pinochet, que era la regla del artículo 119 del Código Sanitario, que prohibía toda acción tendiente a causar un aborto. Pero esa es una regla que no está vigente, por lo tanto, no creo que ese haya sido un problema. Ahora, eso para responder con precisión a esos 2 temas que están aludidos en la pregunta, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante de la pregunta es que muestra parte del fenómeno que llevó al rechazo, ¿no? Porque se presenta algunos temas como si fuesen temas innovadores de la propuesta constitucional. Esto es, hay personas que leen o que quisieron leer a veces deliberadamente como que la constitución nueva, la propuesta constitucional, traía a Chile aborto, ¿no? Aborto, el Estado iba a abortar a todas las personas y ya no iba a haber ninguna protección a la decisión autónoma y privada de las mujeres embarazadas. Y la verdad es que eso es impreciso, por lo poco es impreciso, ¿no? Yo no tengo la tesis, como lamentablemente creo tuvo un sector de la izquierda en Chile, de que el rechazo se debió a la instalación de información falsa y que entonces los votantes chilenos fueron plenamente engañados, se les mintió y por tanto como creyeron en las mentiras votaron rechazo. Yo creo que esa es una explicación trivialmente reduccionista, pero sí creo que al mismo tiempo es posible reconocer la existencia de información imprecisa que lleva a preguntas como la que usted me hace. Preguntas que dan por supuesto que hay temas que fueron introducidos por ese proyecto que conllevaron el rechazo en ese sentido. Entonces yo creo que es una variable relevante no solo para el rechazo, sino también para la campaña de la prueba del momento, ¿no? Así como la campaña del rechazo decía cosas tales como se va a acabar el derecho de propiedad, cuestión que no era verdadera en el proyecto constitucional. También había propuestas de la campaña de la prueba al texto que decían que con este texto se iba a terminar la corrupción, porque había sanciones, reglas constitucionales que sancionaban a los corruptos. Ninguna de las dos cosas es empíricamente verdadera, ¿no? Las reglas constitucionales no son capaces de proveernos con soluciones concretas a casos, no son aplicables, a mi juicio, directamente por los tribunales, por tanto están lejos de proveer soluciones pragmáticas. Sí ofrecen soluciones programáticas, programas de acción para el legislador, para los poderes del Estado. Y en esta medida yo creo que más que insistir en esas propuestas, la pregunta es qué es lo que se pretende en Chile, ¿no? Si usted se fija, en Chile se decía en nuestra Constitución que Chile iba a ser por primera vez en su historia un Estado social y democrático de derecho, que es una diferencia, o marcaría una diferencia conceptual muy importante con la Constitución del 80 que enfoca al país como un Estado subsidiario, ¿no? Un Estado chileno subsidiario. Y uno diría, bueno, esa propuesta obviamente debió haber generado escozor en la población y la verdad es que tan importante es el acuerdo sobre ese cambio que los bordes constituyentes en los que intervinieron otra vez los poderes del Estado y los políticos de todos los sellos posibles, de todas las señales posibles, de todos los registros posibles, volvieron a introducir como borde constitucional ahora que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. Eso viene sí o sí en la propuesta de este nuevo proceso. Entonces yo creo que
Probablemente la pregunta debiese enfocarse así, ciertas propuestas identitarias, propuestas que buscaban ganar en la competencia de las instituciones progresistas o más progresistas del mundo. Había, por cierto, no faltó, sobre todo en el ámbito de los académicos, ¿no? Académicos orgullosos, emocionados, académicos esperando ser felicitados por textos particularmente progresistas en el contexto mundial. Y eso creo que es un error, otra vez, cuando uno redacta una constitución. A mí me parece que debiésemos redactar una constitución con las instituciones que el pueblo de Chile requiera para su convivencia pacífica y su desarrollo, y que éstas en principio no debiesen responder a agendas identitarias, aunque no llamaría identitario a la cuestión de la garantía de la autonomía reproductiva negativa de la mujer embarazada en el caso del aborto, ni tampoco a la introducción de perspectiva de género en diversos ámbitos estatales, que creo es a lo que podría eludirse con la expresión democracia paritaria. Okay, esto es muy importante porque lo primero que tengo que decir es que no sé. Y no lo sé porque no tengo ningún atributo que me permita determinar cuáles son los cambios institucionales, los cambios políticos que este país espera que tengan lugar. Soy simplemente un ciudadano, y esto me parece muy importante destacar porque yo tengo preferencias individuales. Yo preferiría un mundo con ciertas características, que las cosas tuvieran lugar de cierto modo, ¿no? Pero creo que lo más relevante en ese debate es asumir que no tenemos ninguno de nosotros, menos aún los que trabajamos como académicos, los que trabajamos en la universidad, no tenemos ninguna ventaja para establecer esas preferencias. Y esto me parece muy importante porque lamentablemente en nuestra discusión se suele pensar que, bueno, la academia da una patente de inteligencia que le permite a todos los académicos opinar con impunidad de lo que quieran, ¿no? Y yo creo que yo soy un mero y simple profesor de Derecho Procesal acá en Chile. Y que en tanto profesor de Derecho Procesal no tengo preferencias importantes ni muy buenas razones para el cambio del país. Sí creo, si usted me pregunta como ciudadano común y silvestre, como una opinión que le podría dar cualquier persona caminando por la calle, yo le diría que yo creo que este es un país que estaría mejor con un derecho a la salud efectivo, por ejemplo. Yo creo que hay derechos sociales que debiesen entregarse, que el Estado debiese proveer ciertas condiciones mínimas de vida, y creo que al mismo tiempo el Estado chileno tiene que desarrollarse en términos económicos y que no puede ningún país pretender desarrollarse en un contexto, digamos, económico cerrado. Yo creo que Chile está obligado a tener una economía global y a insertarse en el mundo. Somos un país pequeño, con limitados recursos, entonces creo que tenemos que tender al desarrollo, no tenemos otra salida. Eso es lo que hicimos. Yo no creo que los últimos 30 años del país, como se ha dicho también aquí, hayan sido una especie de fracaso, ¿no? Yo creo que los 30 años que tuvimos en Chile con el retorno a la democracia fueron particularmente exitosos en muchos ámbitos. Eso no quiere decir que sean total y absolutamente exitosos. Esto, hay cosas que yo creo que podrían ser mejor. Pero para eso, sobre todo, creo que tuviésemos que, o tenemos que, dejar de lado la conciencia sobre la importancia de nuestro punto de vista individual. Yo creo que eso es lo más importante. La discusión constituyente es una discusión por definición colectiva, y por tanto una discusión que requiere el ejercicio de la democracia, que votemos por representantes que tengan agendas o visiones que estén, digamos, compaginadas con nuestras preferencias personales, y en esa medida saber que es imposible la realización de cada uno de nuestros planes individuales, ¿no? Yo creo que las tesis que buscan, o sea, que entienden el florecimiento, sí, en términos del comunitarismo más clásico, como un ejercicio de un plan vital individual, hierran plenamente. Y creo, por tanto, que la realización, el florecimiento, tienen lugar a través de dimensiones que son colectivas. Y para eso creo que lo más urgente en Chile son las dimensiones de supervivencia colectiva, salud, educación, ¿no? Y junto a eso también desarrollo económico que permita que haya trabajo, que haya recursos financieros, que permitan que el país avance, que este país avance hacia un modelo, no sé cómo llamarlo, pero un modelo de vida donde se pueda básicamente sobrevivir, que es lo que no está asegurado en el modelo que viene instalado en la Constitución de 1980. Eso obliga, obviamente, a desprendernos las etiquetas más tradicionales. El problema, en parte en Chile, responde a que la posición que uno tome respecto a la Constitución del 80 es una posición que implícitamente sugiere
el punto de vista que uno asume sobre la dictadura militar, ¿no? Entonces, claro, si alguien dice que algo tiene de bueno la Constitución del 80, entonces debería ser favorable a la dictadura. Yo creo que otra vez esto es un error. La Constitución de 1980, en su texto original, tal y como salió de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, nunca tuvo aplicación plena, nunca. Fue modificada múltiples veces. De hecho, entiendo que de ese texto quedaba algo así como un 30% hacia el año 2006, cuando fue modificada una reforma importante llevada adelante por el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que no vamos a decir que era una persona favorable a la dictadura, ni mucho menos, ¿no? Era un presidente socialista. Socialista renovado, si se quiere, un presidente socialista con el eje del Partido por la Democracia, un eje que está más en la centro-izquierda que en la izquierda radical, pero una persona, diría yo, socialista, y que provocó un cambio muy importante en esa constitución. Yo creo que es innegable, si uno ve las instituciones, el texto, que se produjeron cambios en la constitución del 80. Lo que muestra que las cosas no son en blanco y negro, y que entonces, diría yo, esto debiese mostrarse como una secuencia, como un proceso en el que el nuevo texto sea, digamos, un nuevo hito en la definición de la identidad constitucional de la vida de los chilenos, y que permita encontrar un marco común, un acuerdo común que sea básico para poder desarrollar nuestra vida en este territorio de manera común, insertados en el mundo y con perspectivas, como le digo, de crecimiento y de justicia. Yo creo que esas son las cuestiones esenciales que debiésemos recoger, y, y espero que hayamos aprendido, porque yo creo que para todos nosotros fue un evento eh, muy definitorio, el del 4 de septiembre de 2022, porque piensa usted que no es curioso, ¿no? Que un proceso constituyente que inicia con una votación de entrada en que casi el 80% de los votantes votan sí al cambio constitucional con convención constituyente totalmente elegida, terminen luego en un 62% rechazando el resultado del proceso. Eso puede leerse como una cuestión deprimente para quienes lo interpretan como una negativa a los cambios sociales. Hay quienes lo interpretan como un ejercicio de razonabilidad, de que no vamos a aprobar cualquier cosa. Hay quienes lo interpretan como una seña de la identidad política de toda la vida chilena, que está dividido el país en 3/3, entre izquierda, centro y derecha, y esto, si el centro vota con la derecha, el resultado es de este tipo. Y yo creo, ya vemos otros que lo interpretamos como una llamada de atención a la manera en que el debate tiene lugar. Yo creo que eso es muy importante. En la convención anterior, el debate tuvo lugar con excesos retóricos. No solo hablo de excesos como los que seguramente fueron reproducidos en la prensa también en Perú, digamos, gente que tocaba la guitarra o gente que usaba un disfraz, no solo, sino que también excesos en términos de la retórica individual académica que estuvo muy involucrada en ese proceso. Y espero que hayamos aprendido eso, y que el que venga ponga su acento en la cuestión colectiva y asumamos que tenemos instituciones que colectivizan nuestros intereses, que son la democracia, que es el Parlamento. Nos guste o no nos guste, tenemos un Parlamento que representa, que de hecho fue elegido en parte con posterioridad al plebiscito de entrada del proceso anterior, entonces que también muestra que hay una cierta hay ideas, hay un cierto grupo de ideas sobre la mesa que hay que tener en cuenta de cara a este proceso. Y espero, ojalá, que esto tenga un final feliz, y que no es el texto actual, no es que aparezca ahora, un texto maravilloso que nos parezca, que nos enorgullezca, sino que simplemente un texto que nos permita avanzar y dejar atrás el problema constitucional y empezar a enfrentar nuestros otros problemas, que tenemos varios. Así que ojalá que así sea.